Buenos días, América Latina. Buenas tardes, París. Les damos la más cordial bienvenida a la presentación de las perspectivas económicas de la OCDE con foco en América Latina. A los periodistas les recordamos que podrán hacer sus preguntas a través del chat. Les pedimos, por favor, incluir su nombre y medio al que representan. La dinámica será la siguiente. La primera parte de esta presentación estará a cargo de Luis de Melo, director del Departamento de Economía, y Aida Caldera, jefe de división del mismo departamento, quienes abordarán las perspectivas económicas globales y para América Latina. Después pasaremos a las presentaciones de las perspectivas económicas por país a cargo de los expertos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú. Y sin más, le doy la palabra a Luis de Melo. Adelante, Luis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Quisiera sumarme a ti y darles a todos la bienvenida a nuestra rueda de prensa sobre las perspectivas económicas de la OCDE, claro, con un foco en América Latina. Voy a empezar presentando haciendo un recorrido más amplio de la economía global basado en nuestras perspectivas que se publicaron esta mañana aquí en París. Y a continuación, Aida ofrecerá un panorama más amplio de América Latina antes de pasar a los 7 países que cubrimos de la región. 4 miembros de la OCDE, Chile, Colombia, Costa Rica y México, y 3 países en proceso de acceso a la organización, Argentina, Brasil y Perú. Bueno, empezando con la economía global, lo que hemos notado es que hay señales de que las perspectivas globales han comenzado a mejorar. Luego de un 2023 mejor a lo anticipado, la recuperación económica global continúa, aunque de manera muy modesta y con grandes diferencias entre los países. En general, a pesar de las condiciones monetarias más restrictivas, la economía, la actividad global, muestra resiliencia a medida que la inflación disminuye. Hemos revisado al alza el crecimiento del PIB mundial al 3,1% en 2024, 1,7% para los países de la OCDE, y para el próximo año esperamos que la actividad global se expanda a un 3,2% para la economía global y un 1,8% en los países de la OCDE. Las grandes economías emergentes siguen contribuyendo considerablemente al crecimiento global, pero con la recuperación en Europa esperamos que el crecimiento se vuelva más equilibrado el próximo año de lo que ha sido hasta entonces. Estas proyecciones apuntan a un aterrizaje relativamente suave para la economía global. Sin embargo, no se puede dar por sentado. Los riesgos derivados de las tensiones geopolíticas son muy elevados. Como se puede observar en esta gráfica, la inflación ha caído tanto en los países desarrollados como en los mercados emergentes. La inflación ha caído más rápidamente en Estados Unidos y en la zona euro el año pasado y ha seguido disminuyendo en grande medida este año también. También está moderándose en Japón. En un sentido más amplio, la inflación general cayó en 33 de los 38 países miembros de la OCDE el año pasado. La política monetaria restrictiva desempeñó un papel importante en este proceso de caída de la inflación, pero los precios más bajos de la energía y de los alimentos también contribuyeron a disminuir la inflación importada. La inflación subyacente también ha disminuido, pero lentamente, más lentamente que la inflación general. En nuestras proyecciones esperamos que la inflación continúe su descenso y para el próximo año esperamos que la inflación vuelva a niveles objetivo en la mayoría de los países. El comercio internacional está mostrando signos de recuperación. El fuerte crecimiento en China, Corea y Estados Unidos ayudó a que el crecimiento del comercio global se recuperara en el cuarto trimestre del año pasado, a pesar de la debilidad continuada en Europa. Indicadores más recientes de alta frecuencia sugieren también que la recuperación del comercio continuó a principios de este año, aunque sigue siendo frágil.
Esperamos que el crecimiento del comercio global continúe recuperándose junto con el PIB en los próximos 2 años. Un riesgo para las perspectivas económicas globales son las tensiones geopolíticas, especialmente si el conflicto en el Medio Oriente se extendiera y perturbara los mercados energéticos y financieros. Una escalada de este conflicto podría hacer subir los precios de la energía, lo que lastraría el crecimiento y aumentaría la inflación. Para entender un poco mejor este proceso, hemos simulado una subida de los precios del petróleo del 25% en un año, con un repunte inicial del 40% en el primer trimestre y un endurecimiento asociado de los mercados financieros. ¿Qué impacto tendría en el crecimiento global y la inflación? Y como se puede ver en esta gráfica, estimamos que eso llevaría a una disminución de la producción mundial de alrededor de medio punto porcentual en comparación a lo que sería un baseline sin la presencia de este choque, ¿no? Medio punto para las economías de la OCDE que serían particularmente afectadas. La inflación mundial, lo que se ve en la gráfica a mano derecha, aumentaría alrededor de 1 punto porcentual. Las economías emergentes y en desarrollo, importadoras de petróleo, serían las más afectadas dada su dependencia de la energía importada. Este no es nuestro escenario central, pero podría hacer descarrilar la recuperación y devolver a las economías la inflación. Estas son las proyecciones más detalladas país por país que pueden ver en esta gráfica. Lo que quisiera rescatar de esta tabla es que la recuperación sigue siendo desigual entre países, especialmente entre Europa y Estados Unidos. Estados Unidos está mostrando una fortaleza considerablemente mayor que otras economías avanzadas. Proyectamos un crecimiento del 2,6% este año, que se desacelerará al 1,8% el próximo año a medida que la demanda se modere en respuesta a la reducción del ahorro de los hogares y la desaceleración de los precios de los activos. La zona euro terminó el año pasado en recesión, pero se prevé que la desaparición de los efectos del gran shock adverso de los precios de la energía del 2022, una recuperación de los ingresos reales de los hogares, un buen comportamiento de los mercados laborales y las reducciones de las tasas de interés contribuirán a generar un repunte gradual en esta parte del mundo. En cuanto a China, una economía muy importante para todos los países de la OCDE, proyectamos que el PIB se desacelere solo moderadamente al 4,9% este año y al 4,5% el próximo año. Se espera que el crecimiento sea impulsado por políticas macroeconómicas expansivas, incluyendo un estímulo fiscal considerable en 2024, inversiones en infraestructura y una demanda externa fortalecida. Bueno, eso ha sido un recorrido muy amplio, muy rápido de la economía global, y ahora quisiera invitar a Aida, que va a enfocarse sobre las perspectivas económicas de América Latina. Pero muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Luis, y buenos días a todos. Pasando ahora a América Latina, el mensaje principal que tenemos para la región es que se sigue enfrentando a lo que son unas perspectivas de crecimiento que son moderadas, aunque mejorarán sobre todo en el 2025, a unos niveles de deuda pública que son altos y a riesgos diversos. Pero también nuestro mensaje principal es que en este entorno relativamente complejo también hay oportunidades para la región que pueda aprovechar para tener un crecimiento mayor y más sostenible. Mirando un poco a nuestras perspectivas para el 2024 y el 2025, si podemos ver la siguiente slide, por favor. En el 2024 y 2025, como decía, el crecimiento continúa, aunque a tasas moderadas, cuando comparamos a los países de la OCDE, que pueden ver a la derecha del gráfico, y también comparado a otros países emergentes.
Esta desaceleración que hemos visto a partir de, de 2022-23 tocará fondo en 2024 y es una desaceleración, por otro lado, un poco normal después de unos periodos en los que las tasas de crecimiento después de la pandemia fueron altas y en unas condiciones en que el crecimiento externo y la demanda externa es un poco menos favorable y las políticas monetaria y fiscal son más restrictivas. Como decía, para 2024 proyectamos que de media en la región la actividad avance un poco menos que en 2023. Estamos hablando de un 1,4% de media en los 7 países que tienen aquí en este gráfico, con la notable excepción de Argentina, donde, como ven, anticipamos que habrá una fuerte contracción económica. Para 2025, las perspectivas para la región tienen un tono más positivo, con un crecimiento de media en los 7 países en torno al 2,4, asociado a un mayor crecimiento de la demanda externa y ya una menor inflación en la región. Cuando miramos la evolución reciente de la inflación general ha seguido moderándose en la región en los últimos trimestres de una forma generalizada y nuestras proyecciones, que son lo que pueden ver en esta pantalla, tanto para 2024 como para 2025, es que la inflación se siga moderando y que en los 7 países de la región, con la excepción de Colombia, entre en los rangos objetivos de los bancos centrales en 2024. El ritmo de moderación de la inflación dependerá principalmente de la reducción de la inflación en el área de servicios, que ha sido un área donde en la mayoría de países hemos visto que la inflación ha tendido a estar un poco más, a mantenerse más, y también la reducción de los precios de los alimentos, que han aumentado bastante en la región. Por parte de los bancos centrales, todos han empezado ya la bajada de los tipos de interés y pensamos que estas bajadas van a continuar gradualmente. Un reto para todos los bancos de la región es calibrar la intensidad de la bajada de tipos dependiendo de la evolución de la inflación, pero también de las condiciones externas y de las decisiones de política monetaria que se tomen en otros países. Mirando al lado de las finanzas públicas, algo que es general y destacable en la región es que ha aumentado la vulnerabilidad de las finanzas públicas. ¿A qué me refiero? Es la deuda ha aumentado significativamente, el ratio de deuda sobre el PIB en todos los países después de la pandemia, y también vemos déficits fiscales más amplios, y además el peso de los intereses de la deuda ha aumentado, es decir, ahora ocupan más espacio fiscal. Por tanto, la mayoría de los países de la región tienen menos margen de maniobra que tenían antes de la pandemia. Y esto significa que los gobiernos van a tener que seguir reduciendo los déficits primarios y la deuda pública para poder asegurar no solo la sostenibilidad de la deuda pública, pero también para reconstituir y reconstruir el espacio fiscal. Pero, como decía, a pesar de estas dificultades, pensamos y queremos, uno de los mensajes es que este escenario global ofrece oportunidades para América Latina, porque América Latina lleva la delantera en el proceso de transición energética que estamos viendo a nivel mundial, por varias razones. Primero, porque es un líder en energía, en la utilización de energías renovables. Ocupan un peso muy importante en la matriz energética de la mayoría de países de la región, si miramos comparados a otros países del mundo. Otra ventaja que tienen es que hay una abundancia de metales y minerales críticos, que es la idea del gráfico que ven aquí en la izquierda, que van a ser necesarios para la transición energética en todo el mundo, como por ejemplo son el litio, el cobre o la plata.
Y por otro lado, la tercera ventaja es que ya decía que las energías renovables son muy importantes actualmente para América Latina, pero, pero van a seguir creciendo, pueden seguir creciendo porque tienen un gran potencial para generar electricidad adicional a través de energía solar o energía eólica. Por tanto, hay grandes ventajas o oportunidades y la pregunta es cómo aprovechar esas oportunidades. Y para aprovechar esas oportunidades que se presenta con la transición energética será muy importante invertir en varias áreas. Por un lado, renovables, desarrollar redes eléctricas para que esa nueva energía pueda transitar y también promover la eficiencia energética. En este gráfico, lo que tenemos es la inversión que será necesaria en la región para alcanzar el objetivo de 0 emisiones netas en 2050. Y si comparamos a la situación actual, vemos que en el periodo 2026 al 2030 la región tendrá que incrementar su inversión en 1,5 puntos porcentuales de PIB por año para alcanzar estos objetivos. Por tanto, esto es un esfuerzo muy grande, es enorme. Y como decía antes, estamos en un contexto en el que los gobiernos de América Latina tienen importantes restricciones fiscales y poca capacidad de endeudamiento. Por tanto, una gran parte de esta inversión tiene que venir del sector privado. Entonces, desde el punto de vista de qué políticas son necesarias para movilizar y acompañar esta inversión privada, creemos que hacen falta medidas de política pública en 3 áreas prioritarias. Uno, para la transición energética y para desarrollar ese potencial que existe en energías, como por ejemplo, no lo mencioné antes, pero también el hidrógeno verde, será necesario investigar, crear nuevas tecnologías y para eso habrá que invertir más en I+D, que es bastante bajo en la región, tanto público como privado. Pero también será necesario hacer inversiones en infraestructuras, que sabemos que la calidad de las infraestructuras en la región tiene margen de mejora. Como mencionaba antes, infraestructuras para transmitir y distribuir la electricidad, pero también otro tipo de infraestructuras más básicas como carreteras, puertos, etc. Y tercero, muy importante también para poder catalizar la inversión privada y atraer inversión extranjera directa, es clave desarrollar marcos regulatorios que den certidumbre y que sean estables para poder atraer esta inversión, que es una inversión que va a tener que llevarse a cabo durante muchos años y por tanto requiere de claridad, de estabilidad para poder aprovechar estas oportunidades que creemos que tiene la región. Aquí lo voy a dejar yo con la visión general para la región y ahora mis compañeros van a darles las perspectivas por país, empezando por Argentina. Gracias. Muchas gracias, Aida. La situación macroeconómica en Argentina sigue algo complicada, aunque se ven ya signos de mejora bastante alentadores después de que el nuevo gobierno iniciara su plan de estabilización económica. De hecho, como podéis observar en el gráfico de la izquierda, las medidas de ajuste fiscal han resultado en un superávit fiscal durante el primer trimestre de 2024, algo que no ocurría en Argentina desde 2008. Esto se explica sobre todo, como podéis ver, por un recorte significativo del gasto público. Otro indicador positivo ha sido la reducción de la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo, que fue debido a la devaluación del peso en el mes de diciembre, y esto ha ayudado a recuperar las reservas de divisas y también tendrá un efecto positivo sobre las exportaciones, que también gracias a la buena cosecha que se espera este año, crecerán fuertemente en 2024. Pero pese a estos buenos resultados, los indicadores adelantados apuntan a una fuerte contracción de la economía a principios de este año 2024, precisamente debido a este ajuste fiscal, a una inflación todavía elevada que ha provocado una caída de los ingresos reales
y a una elevada incertidumbre sobre el ritmo de las políticas económicas. Por tanto, se espera que los efectos positivos de las medidas puestas en marcha por este nuevo gobierno se vean más a partir de la segunda mitad de 2024 y esto permita el esperado levantamiento de restricciones a las importaciones y controles de divisas que terminará de impulsar el crecimiento en 2025 con un aumento de la inversión y el consumo. Por tanto, por todo ello, pronosticamos que Argentina tendrá una recesión económica en 2024 con una contracción del PIB del 3,3% y una recuperación en 2025 con un crecimiento del 2,7%. En cuanto a la inflación, si bien es cierto que sigue estando en niveles muy elevados, como mencionaba anteriormente, esta se ha moderado fuertemente estos últimos meses. De hecho, ha pasado de un 25% en el mes de diciembre a un 11% en el mes de marzo, principalmente gracias al plan de consolidación fiscal y al cese de la financiación monetaria del déficit. Se prevé además que el ritmo de disminución de la inflación vaya aumentando, sobre todo lo veremos a partir de la segunda mitad del 2024 y que la inflación descienda en gran medida en 2025. Pero para que esta tendencia de mejora prosiga, deben continuar las reformas, sobre todo implementar un marco fiscal de medio plazo creíble. Esto será clave para poder crear una senda fiscal sostenible. Por otro lado, unificar el tipo de cambio también lo es para mejorar la competitividad de las exportaciones y estabilizar las expectativas de inflación. Y por último, la mejora del entorno empresarial, que ya ha habido avances con algunas reformas, mediante el alivio de la carga reguladora y la reducción de barreras a la competencia. Es algo fundamental para aumentar la productividad y poder impulsar la creación de empleo y reducir a su vez la elevada pobreza que sufre hoy Argentina. Y con esto dejo la palabra a Jens, que nos hablará de Brasil. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Para Brasil esperamos para el año 2024 un crecimiento del 1,9% y para el año 2025 un crecimiento de 2,1%. Ahora, Brasil tuvo un año excepcional en el 2023 debido a condiciones meteorológicas muy favorables y una cosecha excepcional. Entonces, comparado con ese año excepcional, esperamos una desaceleración para el 24 y para el 25, pero aún así, con niveles de crecimiento bastante sólidos, impulsado principalmente por el consumo privado, pero también por las inversiones que podrán beneficiarse de tasas de interés más bajos que en el pasado. La inflación está bajando y alcanzó un nivel de 3,9% en marzo, y también la inflación subyacente, que no contiene los precios más volátiles como alimentos y energía, bajó a 4,3% en marzo. Para lo que sigue de este año, proyectamos una continuación del descenso de la tasa de inflación, aunque tal vez a un ritmo un poco menor que en los últimos meses. Esto continuará abriendo espacio para que el Banco Central pueda seguir recortando la tasa de política monetaria. La política fiscal enfrenta desafíos, visto que los resultados fiscales se han deteriorado, como muestra la gráfica a la izquierda. El nuevo marco fiscal será clave para restaurar la confianza en las finanzas públicas y fortalecer con eso la sustentabilidad de la deuda. Reformas estructurales serán cruciales para mantener niveles sólidos de crecimiento, y la reforma tributaria del año pasado fue un paso importante en esa dirección. Pero para el futuro también será importante reforzar los avances en materia de infraestructura, para impulsar la productividad de las empresas y para mejorar el acceso de la población a servicios básicos como agua y saneamiento. Finalmente, en el ámbito de la protección del medio ambiente, Brasil hizo un progreso notable durante el año 2023 y deberá seguir construyendo sobre esas bases, inclusive por medio de una aplicación rigurosa de la legislación ambiental para frenar la deforestación. Y con eso paso la palabra a Adolfo, quien nos hablará de Chile. Muchas gracias y muy buenos días. Las perspectivas para Chile han mejorado notablemente desde nuestro último ejercicio de proyección.
En primer lugar, el crecimiento de 2023 fue ligeramente superior a las expectativas, en parte por un cuarto trimestre que creció impulsado por las exportaciones netas. Este crecimiento mayor al esperado para el año pasado ya de entrada implica una revisión al alza de nuestras proyecciones. Durante los primeros meses de este año, la confianza empresarial ha aumentado y en enero y febrero los indicadores de actividad de corto plazo mostraron dinamismo en todas las actividades, aunque se haya moderado en datos desestacionalizados en marzo, según datos que se publicaron hoy en la mañana. Esperamos que la recuperación de los salarios reales, asociada con la caída de la inflación y la relajación de las condiciones financieras, impulsen el consumo. Esto, junto con una demanda mundial de minerales sostenida, serán la base de un crecimiento más robusto en 2024 y 2025. Ahora bien, consideramos que el crecimiento de la inversión será débil durante estos 2 años, en parte por la debilidad del crédito y por expectativas que, si bien han venido mejorando, aún no muestran un claro optimismo. El principal motor de la inversión será en la minería y el sector de energía. El Banco Central seguirá reduciendo la tasa de interés de política durante este año hasta alcanzar una posición neutral a mediados de 2025 y la política fiscal será menos expansiva en 2024 y 2025, lo cual es apropiado, y la deuda se mantendrá en niveles sostenibles. En resumen, nuestra proyección es que el PIB real crecerá 2.3% en 2024 y un 2.5% en 2025, y que la inflación promediará 3.9% durante 2024 y convergerá hacia el objetivo de 3% hacia mediados del próximo año, promediando 3.3% para el año. En términos de reformas estructurales, consideramos que Chile debe continuar con sus esfuerzos por racionalizar los trámites regulatorios para así impulsar la competencia, la productividad y el emprendimiento. Además, como hemos venido mencionando, se requiere hacer que su sistema tributario sea más ecológico y más progresivo para reducir las desigualdades y estimular un crecimiento más inclusivo y sostenible. Muchas gracias y ahora hablamos sobre Colombia. Sí, muchas gracias, Adolfo. Muchas buenas tardes a todos. Se prevé otro año de crecimiento bajo en Colombia tras el 0.6% que hubo en el 2023. Para este año pronosticamos que la economía crezca en un 1.2% y que en el 2025 habrá una reactivación con un crecimiento de 3.3%. El principal motor de crecimiento en Colombia en estos años es la inversión. Como vemos en el gráfico, el nivel de inversión ha caído a niveles históricamente bajos. En términos de la tasa de inversión como porcentaje del PIB, estamos hablando de una caída de un 22.3% antes de la pandemia al por debajo del 18%. Esta debilidad de la inversión se debe a dos factores principales. Primero, el alto costo de capital, dadas las altas tasas de interés, y segundo, la incertidumbre. Por otro lado, el consumo privado, que ha crecido en un 20% de encima del nivel prepandemia, como pueden ver en el gráfico, sigue robusto igual que el consumo de gobierno. Esta recuperación de inversión es clave para reactivar el crecimiento. De hecho, prevemos una recuperación parcial en 2025, que se debe a la gradual normalización de la política monetaria, que es algo que el Banco Central debe perseguir, siempre tiene en vista la evolución de la inflación que sigue cayendo. De hecho, desde el cierre de esta edición para las perspectivas económicas, hubo otra decisión de la Junta del Banco Central, que ahora fijó la tasa de referencia en un 11.75%. Todo eso lleva a una caída de tasas de interés reales. Pero la tasa de inversión aún va a estar lejos de esos niveles del 22-23% prepandémico que les he mencionado. Para volver a llegar ahí, será necesario recuperar la confianza de los inversores y de formular reglas claras que puedan atraer a nuevos tipos de inversión, aprovechando las tendencias globales de la transición verde con energías limpias, de las que habló Aida, y también el nearshoring. En lo fiscal, los planes fiscales están en línea con el déficit permitido por la regla fiscal. Sin embargo, hay riesgos por el lado de ingresos fiscales que se deben a varios factores, entre ellos la posibilidad de menor recaudación por eficiencia tributaria y por litigios a través de arbitraje, que es un mecanismo novedoso en Colombia.
Al realizarse estos riesgos para cumplir con la regla fiscal, y eso es un compromiso que el gobierno demuestra, se necesitaría un ajuste no previsto de gasto más tarde en el año. Un ajuste de esa manera lastraría sobre todo la inversión, dado el grado de inflexibilidad de gasto en Colombia. Y esto en un contexto de inversión que ya es baja y preocupa por el hecho de ser baja. Entonces, con todo esto sería conveniente ajustar el gasto antes, por ejemplo, a través de recortes y subsidios de precio de diésel, siguiendo los encomiables recortes de subsidios para la gasolina común que el gobierno logró en 2023. Y con eso terminamos con Colombia y paso la palabra a Alessandro para hablarles de Costa Rica. Muchas gracias, Mijail. Buenos días a todos. En Costa Rica prevemos un crecimiento sólido tanto en 2024, donde se prevé un crecimiento del Producto Interno Bruto del 3,6%, y en 2025, donde subirá hasta el 3,9%. Principalmente será la demanda interna a sostener la actividad económica, eso debido a varios factores. En primer lugar, porque habrá una mejora continua del ingreso de los hogares, debido a que la inflación es baja, de hecho en territorios negativos en ese momento, y que van subiendo de manera gradual el empleo y los sueldos. Y como podemos ver en el gráfico, es importante remarcar que en Costa Rica el empleo formal ya está subiendo de manera más fuerte respecto al empleo informal, un incremento importante. También inversión y consumo privado van a beneficiarse del proceso de suavización de la política monetaria que seguirá a lo largo del periodo 2024 y 2025 y también por la expansión del crédito. La inflación se ha vuelto negativa en 2023 y desde entonces ha empezado a subir, pero de manera muy lenta. No se prevé que seguirá subiendo y acelerará en la segunda mitad del 2024 y así llegar por el año 2025 al 2,2% por el año, lo que significa entrar dentro del rango de tolerancia de la inflación del Banco Central, que se sitúa entre el 2 y el 4%. La política fiscal se mantendrá prudente gracias a la implementación de la regla fiscal, lo que permitirá también una mejor sostenibilidad de la deuda. Ahora, Costa Rica, para poder seguir tener un crecimiento sostenible a medio y largo plazo, tiene que seguir en su senda de reformas estructurales. Esas abarcan varias áreas. Una muy importante es la educación. Por ejemplo, Costa Rica tendría que ampliar la cobertura de la red de cuidado y al mismo tiempo mejorar la calidad de su sistema educativo para que de esa manera más mujeres y más jóvenes se puedan integrar al mercado de trabajo formal sobre todo. Y por finir, para alcanzar el ambicioso objetivo de una descarbonización de la economía, habría que reforzar su empeño para tener una mejor estructura del transporte público y al mismo tiempo avanzar hacia su electrificación. Y con eso cedo la palabra a Alberto para que me hable de México. Gracias. Sí, hola, buenos días a todos. En México se espera que haya un moderamiento del crecimiento económico. Proyectamos un crecimiento del 2,2 para el 24 y 2% para el 2025. El mercado laboral sigue robusto, lo que le está dando impulso al consumo. Y este año la inversión se verá respaldada por los proyectos de infraestructura pública. En 2025 las exportaciones verán mitigado su dinamismo debido a la ralentización que prevemos para los Estados Unidos. Como vemos en el gráfico de la izquierda, la inflación ha continuado su desaceleración de manera gradual y ahí, como comentaba también Aida al principio, la preocupación es en el sector servicios, donde aún permanece muy alta, por encima del 5%. El Banco Central hizo su primer recorte recientemente y de cara al futuro creemos que es conveniente seguir siendo cauteloso y que la relajación de la política monetaria siga siendo gradual y dependiente en los datos que vayamos observando. Para México, el fenómeno del nearshoring ofrece nuevas oportunidades. Algunas de ellas vemos que se están
empezando a materializar, pero aprovechar plenamente esas oportunidades requiere responder a retos estructurales que han venido frenando el crecimiento de la productividad de México por algún tiempo. Crear más espacio fiscal es una avenida que creemos que ayudaría a responder a esas necesidades de gasto en áreas que mejorarían la productividad, como podría ser la educación, la digitalización o la logística. Y vemos espacio para actuar tanto por el lado de los ingresos tributarios como por el lado del gasto. Por el lado de los ingresos, reforzarlos asimismo permitiría que se mantenga también la prudencia fiscal al mismo tiempo que se refuercen algunas partidas de gasto. Y para ello no es necesario crear nuevos impuestos, no es necesario incrementar taxas, sino que hay espacio utilizando mejor impuestos ya existentes. Y un ejemplo de ello es el impuesto a los bienes inmuebles, el predial en México. Con este tipo de impuestos, por ejemplo, México recauda hoy una quinta parte de lo que lo hace el país medio de la OCDE. Por el lado de gasto, hay mucho espacio para aumentar su eficiencia a través de análisis de costo-beneficio más rigurosos. Y aprovechar el nearshoring también requerirá acelerar la transición hacia energías renovables. Hay una búsqueda global de descarbonizar procesos de producción y eso es una coyuntura favorable para México, ya que tiene un gran potencial en energía renovable, lo cual podría ser una ventaja competitiva sustancial. Pero para ello hace falta inversión pública, hace falta inversión privada y para ello es clave mantener regulaciones que favorezcan la participación del sector privado en el sector de las renovables. Y un tercer área de reforma a recalcar para incrementar el crecimiento, para aprovechar el nearshoring y para hacer el crecimiento más inclusivo es la participación laboral de la mujer, que si bien viene creciendo, la brecha con la OCDE es aún sustancial. Y cerrar esa brecha permitiría hacer un mejor aprovechamiento del talento disponible en México y ayudaría a responder también necesidades crecientes de personal que se observan en México. Para ello es necesario desplegar una red de cobertura federal de educación temprana y cuidado de la primera infancia y también fortalecer los programas de cuidado para adultos mayores. Esto permitiría que las mujeres puedan completar su educación o puedan acceder a puestos de trabajo remunerados. Y paso la palabra a Paula para hablar de Perú. Muchas gracias, Alberto. En Perú se espera que el crecimiento del PIB repunte desde un menos 0.5 en 2023 a el 2.3 en 2024 y 2.8 en 2025. El crecimiento durante este y próximo año será respaldado por condiciones financieras más favorables, una menor inflación, así como la expansión de infraestructuras planeada por el gobierno y la recuperación gradual del empleo en línea con la actividad económica, estimulando tanto la inversión como el consumo privado. Las exportaciones también aportarán al crecimiento, ya que se están disipando los efectos negativos del Niño en la agricultura y el turismo, que aún continúa por debajo de los niveles prepandemia, se está recuperando. La inflación prevemos que continúe descendiendo, convergiendo progresivamente hacia el punto medio del rango objetivo del 2% para finales del 2024, y las cifras que publicó el Instituto de Estadística ayer muestran que tal vez podría ser incluso más rápido, ya que la inflación ya está dentro del rango y cerca del 2% en un 2.4 anual. La convergencia de la inflación y de las expectativas de la inflación a la meta permitirán que se continúe con una relajación gradual de la política monetaria hacia niveles neutrales a inicios del año que viene. En términos de la política fiscal, para continuar con la fortaleza del marco macroeconómico y fiscal que tiene Perú, que ha sido uno de los ejes fundamentales y que ha permitido estabilidad y crecimiento en las últimas décadas, es necesario cumplir con las reglas fiscales. El año pasado la regla no se cumplió, con el déficit que superó el objetivo, y cumplir con la regla fiscal este año, que implica un 2.2% del PIB, presenta desafíos muy importantes. El gobierno acaba de anunciar que pretende cambiar la regla fiscal a un déficit
déficit del 2,5 del PIB este año para no afectar la recuperación económica. De todas maneras, esto implicará implementar medidas para contener gasto público y reforzar ingresos, fortaleciendo así la credibilidad del marco fiscal y permitiendo una convergencia de la deuda pública al 30%, que es otra de las reglas fiscales que tiene el marco fiscal de Perú. En el mediano plazo, de todas maneras, se deben llevar a cabo reformas para mejorar tanto la eficiencia del gasto público como para aumentar los ingresos fiscales, para hacer frente a las necesidades tanto sociales como de infraestructura que son grandes en Perú. Esto va a requerir medidas en términos de mejores prácticas de contratación pública, reforzar las capacidades de los gobiernos subnacionales en materia de ejecución de proyectos. Medidas para aumentar los ingresos tributarios incluyen fortalecer la administración tributaria, reducir gastos tributarios y actualizar, por ejemplo, el catastro para incrementar también, como decía Alberto, que es el caso para México, el predial. Por último, abordar la informalidad laboral y empresarial debe ser una prioridad en Perú para reducir desigualdades y aumentar la productividad y con ello el crecimiento de largo plazo. Para ello se requiere una estrategia comprensiva que incluya, entre otras cosas, la reducción de costos laborales no salariales y la simplificación de los regímenes tributarios para las pequeñas empresas que generan unos incentivos un poco distorsionados hacia la formalidad. Esto podría generar beneficios significativos tanto para la economía como para la sociedad en su conjunto. Y con esto me gustaría dejar el cierre, darle la palabra a Adriana y continuar con la rueda de prensa. Gracias. Muchas gracias, Paula. Como bien lo dices, abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Les agradecemos a todos los periodistas que puedan a través del chat hacernos sus preguntas indicando su nombre, medio y país. Vamos con la primera pregunta y esta es para ti, Alberto. Nos dice Silvia Rodríguez, reportera de Forbes, México. ¿Me podrían dar más detalles sobre la decisión de reducir sus perspectivas económicas y hablar un poco más de mejorar la gestión del agua para que México sea un destino aún más atractivo para el nearshoring? Sí, muchas gracias, Adriana. Sí, hemos revisado a la baja la previsión de crecimiento para este año. La razón de ello son los datos que hemos venido observando. Tanto el último trimestre del año pasado, 2023, fue más bajo de lo que esperábamos. Eso tiene un efecto arrastre negativo. Y también los datos del primer trimestre han sido más débiles de lo esperado. Si miramos dentro del primer trimestre, vemos que empezó la actividad económica relativamente débil, pero se ha venido fortaleciendo a lo largo del trimestre. El último mes ha sido muchísimo mejor que los dos anteriores, así que creemos que esta senda va a continuar y de ahí que la revisión es una revisión de 0,3% y creemos que el crecimiento estará en torno al 2,2% este año. Respecto al agua y su importancia para el nearshoring, digamos, hay una clara situación de que el agua es un recurso importante para atraer inversión y garantizar su disponibilidad. Es una forma de disminuir riesgos operativos y atraer inversión hacia México. Ahí vemos necesidad de actuar en varios frentes. Por un lado, hay necesidad de que haya mejor información sobre los recursos hídricos, sobre su estado, su calidad, su uso, y hay una necesidad de incrementar la información que hay en este sector. Segundo, el sector está muy fragmentado en cuanto a su gobernanza y creemos que es necesario que haya un ente rector en el sector que ayude a diseñar mejores políticas y a ponerlas en marcha. Y tercero, infraestructura. Actualmente, debido a fugas, se pierde alrededor del 46% de agua y es necesario apuntalar la infraestructura para evitar esas fugas. Gracias. Sí, muchas gracias, Alberto. Vamos con Adolfo. Hay una pregunta para ti, Adolfo. Es de Marcela Vélez, Diario Financiero de Chile. Son dos preguntas, de hecho. ¿Cómo afectaría un dólar más fuerte de lo esperado, o al menos por los recortes de tasas de la Federación? El escenario base para los países de la región este y el próximo año. Y para Chile y para Perú, ¿cómo pueden cambiar las proyecciones dado el alza de precios de metales como el cobre? Gracias. Adelante, Adolfo.
Bien, voy a tomar la parte para Chile de la pregunta, que es sobre cómo pueden cambiar las proyecciones dada la alza de precios de metales como el cobre. En primer lugar, esto evidentemente tiene un efecto positivo en términos de crecimiento. Esto puede fortalecer la inversión del sector minero, que de hecho es el sector que está llevando la inversión en Chile, que ha estado llevando, y en nuestras proyecciones también. Esto también puede tener un efecto en términos de la disponibilidad de recursos fiscales para la inversión en programas sociales, siempre y cuando estos recursos adicionales sean salvados de acuerdo con la metodología del balance estructural que está actualmente en pie. Pero es un desarrollo, digamos, obviamente positivo, que debe, vamos a ver, evaluarse con mesura, ¿verdad? Pero que definitivamente si esto se mantiene durante el año y no es una cuestión temporal, evidentemente se va a reflejar en proyecciones más halagüeñas a futuro. Muchas gracias, Adolfo. Ahora vamos contigo, Michael. Hay una pregunta para Colombia. La escribe Juan Camilo Colorado del diario La República. La pregunta, ¿qué le falta a Colombia para atraer una mayor inversión extranjera que potencie el crecimiento económico? Adelante, Michael. Sí, muchas gracias por la pregunta. Primero quisiera decir que entre todo el asunto de la inversión baja de los que conté, la inversión extranjera directa, de hecho, es una de las partes que se sigue manteniendo más robusta. En los últimos años también Colombia ha logrado de diversificar su inversión extranjera directa fuera del sector petrolero y mineral. Entonces, para atraer más inversiones, hay oportunidades, por ejemplo, en el sector verde, hay oportunidades en varias industrias. Lo que sí se necesita son varias cosas. Primero, Colombia aún tiene barreras al comercio que están altas y aranceles que están dispersas, entonces seguir en ese lado. Las infraestructuras, tanto de transporte como, por ejemplo, de redes eléctricas, son algo que también hay bastante espacio de mejora. Y últimamente, las regulaciones y el costo de cumplimiento con las regulaciones son un factor que se puede mejorar. Y eso obviamente beneficia a la inversión nacional, pero también a la extranjera. Muchas gracias. Ahora vamos contigo, Alessandro. Hay una pregunta de Costa Rica. Esta pregunta es de Gustavo Ortega, del diario La Nación. Dice, su valoración sobre las condiciones de Costa Rica para el nearshoring y por favor indicar qué conllevó a recomendar reformas al sistema educativo para Costa Rica. Gracias, Alessandro. Vale. Gracias, Adriana, y gracias por esta pregunta, Gustavo. Ahora, yo voy a intentar conectar las dos cuestiones porque creo que hay una fuerte importancia. Es decir, que Costa Rica ya tiene varias ventajas que le permiten aprovecharse del proceso de nearshoring. En general, sí es difícil cuantificarlo, pero ya se puede ver, en los datos ya lo demuestran, que hay un flujo de inversión directa extranjera en Costa Rica muy importante, que lo ha permitido también a lo largo de las últimas décadas de reforzarse en varias cadenas productivas globales. Ahora, las condiciones dentro de su estabilidad macroeconómica y política, seguridad jurídica, claramente son factores que ayudan para que este proceso siga en el tiempo. Pero para que se mantenga, uno de los factores fundamentales es que Costa Rica tenga la cantidad de talentos de personas que se pueden incorporar al mercado de trabajo que sería formal y entonces seguir soportando un crecimiento más elevado. ¿Qué pasa? Pasa que en Costa Rica hay elementos que ponen en peligro el mantenimiento de esta senda a medio y largo plazo. Un elemento de esos, unos datos de esos, por ejemplo, es la tasa de exclusión, es decir, el número de jóvenes de Costa Rica que consiguen terminar secundarias, o también números sobre el matching entre demanda y oferta de profesionales y de técnicos en Costa Rica.
Eso hace pensar que hay necesidad de mejorar el sistema educativo, especialmente su calidad. Otro ejemplo que se podría hacer son los resultados que tiene Costa Rica en los test internacionales de PISA, que sí, por un lado, lo sitúan en una posición a comparación de los países vecinos que es buenas, pero a comparación de un país promedio de la OCDE todavía se quedan muy por debajo de lo que podrían ser. Entonces, para seguir proporcionar el elemento del talento humano que es necesario para aprovecharse también del fenómeno del nearshoring, será necesario que Costa Rica siga en ese proceso de reforma de su sistema educativo. Y una de las reformas que nosotros hemos sugerido, por ejemplo, la extensión de la cobertura de red de cuidado, es importante porque lo que los datos muestran también es que eso ayudaría, por un lado, a una mayor incorporación de las mujeres dentro del mercado laboral, y se ha observado que después de la pandemia han sido las mujeres, por todo nivel de edad y también por nivel indicativo, las más afectadas por la pandemia, y muchas de ellas se han retirado del mercado laboral. Espero haber contestado a tu pregunta y cedo la palabra a Adriana. Sí, gracias, Alessandro. Bueno, vamos con una pregunta para Luis. Luis, ¿a qué se debe el ligero repunte en las previsiones globales de la OCDE? ¿Qué elemento destacaría la OCDE? Gracias, Luis. Bueno, gracias, Alessandra. Creo que lo más sorprendente ha sido la resiliencia de la economía, ¿no? No se puede olvidar el hecho de que en los últimos 2-3 años la economía global ha sufrido choques adversos fuertísimos, ¿no? Desde la pandemia, el choque del precio de la energía, de los alimentos, y hemos visto que a pesar de esos choques, el consumo ha sido bastante resiliente en algunas partes del mundo, la inversión también. Entonces creo que eso ha sido algo que nosotros, al menos, no solamente la OCDE, pero varios analistas, no se han dado cuenta de lo que existía en términos de dinamismo en nuestras economías. Por ejemplo, la política monetaria, que para hacer frente a la inflación, ha tenido que subir tasas de interés de forma muy rápida en comparación al histórico, digamos, de las últimas 3-4 décadas en el mundo, ¿no? Y eso la economía global lo superó muy bien. La reacción de los agentes por parte del consumo, por ejemplo, de la inversión, de todos los canales tradicionales de transmisión de la política monetaria han funcionado muy bien, sin ningún riesgo más, digamos, notable desde el punto de vista de fragilidades financieras, desde el punto de vista de aumento del desempleo. De hecho, lo que estamos logrando ahora es algo muy importante que se debe notar. Es una caída de las tasas de inflación, a pesar de un contexto de geopolítica muy complejo, al mismo tiempo en que los mercados laborales han permanecido bastante dinámicos y con tasas de empleo muy fuertes, tasas de participación en el mercado laboral ya bastante altas, que se aproximan en muchos casos a lo que es a los niveles, las tasas observadas antes de la pandemia. Entonces, es algo muy importante. Lograr una caída de inflación sin un aumento del desempleo, sin una pérdida de dinamismo del mercado laboral, es muy importante. Y creo que eso se debe a todas las reformas que han sido puestas en marcha en varios países del mundo, de modo a aumentar la resiliencia, aumentar el dinamismo, aumentar la eficiencia de las economías. Bueno, eso no quiere decir que estamos a tasas de crecimiento que sean digamos, las más fuertes posibles. No, seguimos con un crecimiento muy modesto, principalmente para regiones como Latinoamérica, donde la brecha de ingreso respecto a los países más prósperos de la OCDE sigue muy alta. Seguimos con desafíos muy importantes en el envejecimiento de la población, que está afectando a todos los países, no solamente los países desarrollados. Tenemos los desafíos relacionados al cambio climático, por ejemplo, y tenemos también la necesidad de enfrentar uno que yo considero como el desafío más importante del mundo, que es aumentar las tasas de crecimiento de la productividad. No podemos olvidarnos que en los últimos 30-40 años
las tasas de crecimiento de la productividad han bajado de forma gradual y permanente en prácticamente todos los países, de todas las zonas económicas importantes del mundo. Sin crecimiento de la productividad, que está basado en innovación, que está basado en el aumento de la calidad de la educación, por ejemplo, otra área en que Latinoamérica no tiene un desempeño muy fuerte. Todo eso es importante porque sin el aumento de la productividad no hay aumento de la tasa de crecimiento potencial de nuestras economías. Y sin que nuestras economías puedan crecer de modo sostenible a lo largo del tiempo, no hay aumento del nivel de vida de poblaciones. Incluso en los países más prósperos del mundo, que necesitan crear economía, crear demanda, crear empleos para que los grupos sociales más desfavorecidos puedan crecer a un nivel que les garantice un nivel de vida mayor. Entonces, yo diría, Adriana, y perdón que me tardé mucho para llegar al punto principal, que es una resiliencia muy importante de las economías, una resiliencia que quizá en los últimos 2 años la hemos subestimado, pero aún seguimos con tasas de crecimiento modestas y con retos de largo plazo muy importantes que tenemos que enfrentar, incluso en los países de la OCDE más prósperos, ¿no? Pero muchas gracias. A ti, Luis, muchas gracias. Me gustaría mucho darle la palabra a Aida. Tenemos una pregunta. Dice, la OCDE hace mucho énfasis en temas de sostenibilidad en América Latina, pero ¿cómo asegurar la sostenibilidad fiscal a la vez que se hacen frente a los gastos necesarios y no se frena el crecimiento? Por favor, Aida. Muchas gracias, Adriana. Yo creo que esto es una pregunta muy importante para América Latina, que junto con el reto que ha dicho Luis de mejorar la productividad para aumentar el crecimiento y la convergencia, este es uno de los retos que se presenta para todos los países de la región. Y va a hacer falta medidas, varios tipos de medidas, tanto por el lado de los ingresos, teniendo mayores gastos, mayores ingresos tributarios, y también mejorando la eficiencia del gasto. ¿Por qué digo mayores ingresos? Porque, como decíamos, hacen falta inversiones importantes en la región, no solo por el tema del cambio climático, pero también mejorar infraestructuras, y también hay grandes demandas sociales para reducir la pobreza, la desigualdad y demás. Por parte del ingreso, como algunos de mis compañeros ya adelantaban en las respuestas por país, hay espacio para recaudar más. Hay distintas áreas como, por ejemplo, reducir las exenciones tributarias o también luchar contra la evasión fiscal, que es importante en varios países de la región, y también aumentar los ingresos por algunos impuestos que están infrautilizados, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, Paula y Alberto mencionaron que para México y Perú es el predial. Esto pasa en otros países también, pero también se puede recaudar más por los impuestos a la renta, que recaudan poco en la región. Y un área muy importante que también hemos mencionado es seguir luchando contra la informalidad, porque a menor informalidad, mayores ingresos públicos. Y por el lado del gasto, es algo característico en la región que hay bastantes ineficiencias del gasto, es decir, se escapa mucho gasto público que se podrían hacer ahorros significativos dando una igual o mejor calidad de los servicios públicos. Y, por ejemplo, un área importante son los subsidios y la protección social, que en general no están muy bien focalizados en los más vulnerables. Y ahí se podrían hacer esfuerzos para dirigirlos a aquellas personas que los necesitan más y tener algunos ahorros por esa parte. Entonces, sí, un reto importante para todos los países de la región, pero se pueden hacer cosas por el lado de los ingresos, pero también por el lado del gasto. Gracias.
Disculpen. Pues muchas gracias, Aida. Desafortunadamente hemos llegado al final de esta presentación. Les invitamos a los periodistas que tengan preguntas todavía, si quieren enviármelas a adriana.montejano@osd.org y con mucho gusto se las haré llegar a los expertos. Les recordamos que mañana tendremos a esta hora para América Latina, 5 p.m. para París, el panel de discusión de alto nivel se llama Opciones de política para aprovechar las oportunidades en América Latina. No se lo pierdan, va a estar muy interesante y por favor no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página oficial www.osd.org. Muchas gracias a todos los expertos, muchas gracias por sus valiosas intervenciones y muchas gracias a todos por acompañarnos. Hasta pronto y buen día para América Latina. Y buenas tardes para ustedes. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias. Gracias. Hasta Gracias. Gracias a pronto. todos. Hasta luego, gracias.